Cría a la hija de mi esposa durante 22 años, pero ella quería que su padre biológico la acompañara al altar. Hola, soy Andrés, un hombre de 52 años que se hizo a sí mismo. Crecí en un pueblo pequeño, comencé a trabajar en varios empleos cuando era adolescente y finalmente construí mi propio negocio desde cero. Ahora me siento cómodo financieramente, seguro y felizmente casado con mi esposa Fiona, que tiene 50 años. Hemos estado juntos durante 25 años y ha sido una buena carrera. Tenemos 2 hijos, María, de 24 años, y Mateo, de 22. María no es biológicamente mía, pero he sido su padre desde que tenía 2 años. Fiona era madre soltera cuando la conocí. Su ex, Jorge, estaba fuera de escena y, sinceramente, no me importaba. Me enamoré de ambas, Fiona y María, y cuando Fiona y yo nos casamos, adopté a María sin pensarlo 2 veces. Fiona y yo hemos hecho todo lo posible para darles a María y a Mateo una buena vida. Hemos trabajado duro, los hemos provisto y hemos tratado de inculcarles buenos valores. No somos una familia perfecta, pero siempre hemos sido cercanos, o eso pensé. Ahora, aunque me estoy cuestionando todo, esta situación de la boda ha puesto nuestras vidas patas arriba y necesito algunos consejos. Así que aquí está la historia. Jorge es el padre biológico de María y, para ser franco, es un problema. Él y Fiona eran jóvenes cuando se juntaron. Ella quedó embarazada y, en lugar de asumir su responsabilidad, Jorge salió bajo fianza. Tenía un problema de drogas en ese entonces y, por lo que tengo entendido, estaba metido en algunas cosas turbias, crímenes de poca monta, andando con la gente equivocada, ese tipo de cosas. Fiona tuvo que valerse por sí misma. Entré en escena cuando María tenía 2 años. Fiona estaba tratando de salir adelante trabajando en 2 empleos y haciendo todo lo posible para ser una buena madre. Jorge no estaba por ningún lado y, honestamente, eso fue algo bueno. Él no mostró ningún interés en ser padre y Fiona no lo quería cerca. Intervine, me enamoré de ambas y nos convertimos en una familia. Adopté a María legalmente y Jorge estuvo fuera de escena hasta hace aproximadamente 10 años. De la nada, Jorge reapareció, afirmó haber cambiado y quería ser parte de la vida de María. No estaba emocionado, pero María tenía curiosidad por él, así que Fiona y yo acordamos dejar que se volvieran a conectar. Desde entonces, Jorge ha logrado abrirse camino de regreso a su vida. Aún es financieramente inestable y siempre nos pide dinero prestado, a nosotros o a María. A pesar de sus efectos, ha formado un vínculo estrecho con ella, lo cual, para ser honesto, ha sido difícil para mí. Me socava a cada paso, hace comentarios sarcásticos y trata de jugar la carta de papá genial siempre que puede. He tratado de superarlo, pero ha sido difícil, especialmente ahora. Hace unos meses, María se comprometió con su novio Paul, de 26 años. Es un buen tipo y proviene de una familia decente. Paul es muy trabajador y quiere salir adelante sin depender del dinero de su familia. Cuando anunciaron su compromiso, Fiona y yo estábamos encantados, así que les ofrecimos pagar toda la boda como regalo, alrededor de 100,000 pesos, todo incluido, el lugar, el vestido, todo. María estaba en la luna y aceptó nuestra oferta sin dudarlo. Al principio, la planificación de la boda iba bien. Fiona y yo estuvimos muy involucrados, ayudando a elegir los lugares, el servicio de catering, las decoraciones y más. Incluso hicimos algunos depósitos importantes no reembolsables. Pero a medida que avanzaba la planificación, las cosas comenzaron a cambiar. María se volvió más exigente y difícil de complacer. Había señales del comportamiento de una bridecilla, que traté de descartar como estrés normal de la boda, pero en retrospectiva debería haber visto lo que vendría. Hace un par de semanas, María vino a cenar. Parecía nerviosa, lo cual era inusual en ella. Tenía la sensación de que algo estaba pasando, pero no la presioné. Fiona y yo habíamos preparado su comida favorita como una sorpresa, con la esperanza de tener una agradable velada familiar. La cena estuvo tensa desde el principio. María estaba picoteando su comida en silencio y me di cuenta de que algo le pesaba. Después del postre, finalmente habló, diciendo que tenía algo importante que discutir. Mi estómago se hundió un poco. No tenía idea de lo que vendría, pero sabía que no iba a ser bueno. María nos dijo que había decidido que quería que Jorge, su padre biológico, la acompañara hasta el altar. Dijo que también quería que él hiciera el baile de padre e hija en la recepción. Afirmó que era porque Jorge era su verdadero padre y quería honrarlo en su gran día. Me quedé atónito. No sabía qué decir al principio. Yo fui quien la crió, estuve ahí en cada hito, en cada rasguño en la rodilla, en cada desamor. Soy quien demostró estar para ella, le di todo lo que pude y ahora ella me decía que yo pasaría a un segundo plano en su boda. No podía creerlo. Traté de mantener mis emociones bajo control, pero me sentí herido, enojado y completamente traicionado. Le recordé a María que había estado ahí para ella en cada paso del camino. He sido a quien ha llamado papá durante los últimos 22 años. Le pregunté si algo de eso le importaba, si realmente pensaba que Jorge merecía quitarme esos momentos. María fue inflexible y dijo que no estaba tratando de lastimarme, pero esto era algo que necesitaba hacer por ella misma y por Jorge. Me acusó de tratar de hacer que la boda se centrara en mí en lugar de apoyar su decisión. Fiona intervino, tratando de mantener la paz, y le recordó a María todo lo que he hecho por ella.
He sido quien dio un paso al frente y fue su padre en todos los aspectos importantes. Fiona incluso mencionó algunos de los sacrificios que hice a lo largo de los años, cosas que María nunca supo, como las veces que trabajaba hasta altas horas de la noche o asumía trabajo extra para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero María no cedía, seguía diciendo que esta era su boda, su elección, y que teníamos que respetarlo. Fiona parecía tan devastada como yo me sentía, pero no quería presionar demasiado a María por temor a empeorar las cosas. La conversación se convirtió en un intercambio acalorado. No pude contenerme más. Le dije a María que sentía que estaba tirando todo lo que teníamos por una versión idealizada de Jorge. Le dije que sentía como si estuviera tratando de reescribir la historia, borrándome de la imagen. María respondió diciendo que yo era quien estaba tratando de controlar todo con mi dinero. Me acusó de intentar comprar su amor y lealtad, lo que me golpeó como un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que he hecho es tratar de darle la mejor vida posible, y ahora ella me acusaba de manipularla con dinero. María me dio un ultimátum, o me alejaba de la boda y dejaba que Jorge tuviera su papel, o ella se iría con Paul y nos cortaría por completo. Dijo que era su día de boda y que lo haría a su manera, sin importar lo que pasara. En ese momento, estaba demasiado enojado y herido para pensar con claridad. No sabía cómo responder. Fiona estaba llorando, suplicando que María lo reconsiderara, pero María no quiso escuchar. Ella simplemente seguía diciendo que así era como tenía que ser. Después de pensarlo bien, tomé una decisión. Le dije a María que respetaría sus deseos y me alejaría de la boda, pero había una condición: si no estoy completamente involucrado en la boda, tampoco lo estará mi dinero. Le dije que no financiaría una boda en la que me trataran como a un invitado de segunda. Le di unos días para pensarlo y reconsiderar su decisión. Dejé en claro que no estaba tratando de castigarla, pero que, en conciencia, no podía pagar por algo que me iba a lastimar tan profundamente. María se sorprendió y no creyó que realmente lo llevaría a cabo. Pensó que sí. Estaba fanfarroneando o tratando de manipularla para que cambiara de opinión, pero me mantuve firme. Fiona me respaldó, aunque pude ver cuánto le dolía hacerlo. La tensión en nuestra familia era insoportable. Apenas nos hablaba y, cuando lo hacía, era frío y distante. Obviamente estaba molesta, pero no se echaba atrás. Seguía insistiendo en que esta era su boda y que tenía todo el derecho a hacerla como quisiera. Jorge, como era de esperar, intentó interpretar al pacificador públicamente. Él actuó todo preocupado y comprensivo, diciendo que no quería causar problemas y que entendía de dónde venía. Pero, detrás de escena, me di cuenta de que estaba muy contento de que finalmente estuviera obteniendo lo que quería, la oportunidad de desempeñar el papel del padre cariñoso. Con el tiempo, comenzó a pasar más tiempo con María, contando sus líneas sobre cómo ella merecía tener la boda de sus sueños y cómo yo simplemente estaba siendo controladora. Él estaba tratando de ponerla en mi contra y, por lo que pude ver, estaba funcionando. Con mi apoyo financiero detenido, María y Paul comenzaron a sentir la tensión. Intentaron mantener los planes de boda originales, pero rápidamente quedó claro que no podían permitírselo. Los proveedores comenzaron a retirarse porque no se realizaban los pagos y todo empezó a desmoronarse. María intentó fingir que todo estaba bien, pero pude ver que el estrés la estaba afectando. Ella y Paul discutían más, y todo el proceso de planificación de la boda se estaba convirtiendo en una pesadilla. María se acercó a los padres de Paul en busca de ayuda, pero ellos se negaron cortésmente y dijeron que no querían involucrarse en lo que veían como un asunto familiar. Incluso consideraron pedir préstamos, pero Paul estaba en contra, no quería comenzar su matrimonio endeudado, especialmente no por una boda que ya estaba causando tantos problemas. Pude ver cuánto estaba luchando María, y eso me desgarró por dentro. Quería intervenir y arreglar todo, pero sabía que no podía. Tenía que mantener mi decisión, por mucho que me doliera. Las semanas previas a la boda fueron tensas, por decirlo menos. La familia estaba dividida. Mateo, mi hijo, se puso de mi lado, lo cual causó aún más fricción entre él y María. Solían ser cercanos, pero ahora apenas hablaban. Fiona trató de mantener la paz, pero incluso ella estaba empezando a perder la esperanza. Toda la situación era un desastre, y no veía ninguna salida que no dejara a nadie herido. Entonces, las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Mateo, que había sospechado de Jorge desde el principio, contrató a un investigador privado para investigar sus antecedentes. Lo que encontró confirmó nuestros peores temores: Jorge todavía estaba involucrado en actividades turbias y había recaído en el uso de drogas. Peor aún, el investigador descubrió que Jorge había estado robando del fondo de la boda, tomando dinero que María le había dado para los preparativos de la boda. Y usándolo para quién sabe qué. Mateo confrontó a Jorge, quien, por supuesto, negó todo y trató de culparme a mí por sabotear la boda. María inicialmente creyó a Jorge y acusó a Mateo de intentar arruinar su relación con su padre. Pero todo explotó cuando Mateo presentó la evidencia que había reunido y le mostró el informe a María, con fotos y todo. María ya no pudo negar la verdad. Estaba devastada porque el hombre con el que había estado intentando conectar, el hombre que había elegido antes que a mí, la había traicionado de la peor manera posible. Se dio cuenta de que había sido manipulada y utilizada por Jorge, y que había alejado a las personas que siempre habían estado ahí para ella, Fiona, Mateo y para mí.
María trató de disculparse conmigo, pero pude ver cuánto le dolía a su orgullo admitir que estaba equivocada. Estaba avergonzada y no sabía cómo arreglar el desastre que había causado. Consideró cancelar la boda por completo. Ella y Paul estaban en su punto de ruptura, y la boda soñada que había imaginado estaba hecha jirones. María estaba perdida, sin saber qué hacer o cómo arreglar las cosas. Yo quería ayudarla, intervenir y hacer todo bien como siempre lo había hecho, pero estaba profundamente herido y no sabía si podría barrer todo debajo de la alfombra. Una parte de mí quería pagar en secreto la boda para darle el día que había soñado, incluso si yo no estaba completamente involucrado, pero sabía que eso no resolvería nada al final. Decidí mantenerme firme en mi decisión. Tenía que dejar que María lidiara con las consecuencias de sus decisiones. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero sabía que era lo correcto. Llegó el día de la boda, pero no se parecía en nada a lo que se había planeado. En lugar del lugar soñado, la ceremonia se llevó a cabo en un centro comunitario local. Fue pequeña y simple, muy lejos del elaborado evento que María había deseado. No estuve involucrado en los momentos clave. Jorge no estaba allí. María lo había eliminado de su vida después de todo lo que había sucedido. Pero tampoco fui yo quien la acompañó hacia el altar. Ese honor fue para el padre de Paul, quien intervino en el último momento. Me senté entre el público, viendo a mi hija casarse con el hombre que amaba, pero sintiéndome como un extraño en su vida. María estuvo visiblemente angustiada durante toda la ceremonia. La recepción fue un evento pequeño y moderado, pero justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, Jorge apareció. Se levantó borracho y beligerante, causó una escena tratando de llegar a María, pero fue rápidamente escoltado por seguridad. Fue un feo recordatorio final del daño que había causado. En un último intento de mostrarle a María que todavía me importaba, había arreglado en secreto para que su banda favorita tocara en la recepción. Cuando comenzaron a tocar, María rompió a llorar durante lo que debería haber sido el baile de padre e hija. Se suponía que era nuestro momento, pero se había arruinado por todo lo que había sucedido. Después de la boda, las cosas no mejoraron mucho. Las relaciones familiares todavía estaban tensas, y el matrimonio de María y Paul comenzó en terreno inestable. La boda de sus sueños se había convertido en una pesadilla, y parecía que nadie estaba feliz. Jorge desapareció de nuevo, dejando a María devastada porque finalmente lo había visto tal como era en realidad. Pero el daño ya estaba hecho, nuestra familia estaba fracturada, y no sabía si alguna vez podríamos volver a unir las piezas. Así que estoy sentado aquí preguntándome si hice lo correcto, si hubiera pagado la boda, aunque no iba a involucrarme completamente, o si hice lo correcto al mantenerme firme y dejar que María enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Siento que he perdido a mi hija y no sé si alguna vez la recuperaré. Solo estoy buscando algún consejo, alguna perspectiva de personas que no estén tan cercanas a la situación. ¿Arruiné su boda o simplemente me negué a dejar que me faltaran al respeto? Actualización final. Hola, soy Andrés otra vez. Han pasado aproximadamente 3 meses desde la boda de María y han sucedido muchas cosas desde la última vez que publiqué. He dudado en compartir una actualización porque, francamente, he estado procesando todo lo que ha sucedido. Todavía estoy luchando con cómo manejé las cosas y si estoy tomando las decisiones correctas ahora. Después de la boda, las cosas entre María y yo eran prácticamente inexistentes. No hablábamos y, sinceramente, no estaba seguro de si alguna vez volveríamos a hacerlo. Fiona y yo caminábamos sobre cáscaras de huevo tratando de mantener las cosas normales para Mateo, pero toda la situación era bastante complicada. Mateo todavía estaba enojado con María y con Jorge por todo el lío, y yo estaba atrapado en este limbo de extrañar a mi hija, pero también sintiéndome demasiado herido para acercarme. Pero la vida tiene una manera de sorprenderte cuando menos lo esperas, y hace unas noches sucedió algo que nunca vi venir. Era tarde, tal vez alrededor de la medianoche, cuando sonó mi teléfono. No estaba dormido, no había estado durmiendo bien durante un tiempo, honestamente, así que contesté de inmediato. Era María. Apenas podía reconocer su voz, estaba llorando tan fuerte. Me preguntó si podía venir y dijo que necesitaba hablar conmigo, así que le dije que viniera. María llegó aproximadamente media hora más tarde. Cuando cruzó la puerta, casi no la reconocí. Ella parecía agotada, sus ojos estaban rojos e hinchados, su cabello era un desastre. No dijo mucho al principio, nos sentamos en la sala y había un silencio pesado entre nosotros. Podía sentir que luchaba por encontrar las palabras correctas, y yo no quería presionarla, así que esperé. Después de lo que pareció un rato, María finalmente habló. Se disculpó, realmente se disculpó por todo. Admitió que se había equivocado, que había dejado que Jorge se metiera en su cabeza y la manipulara, haciéndole creer que él merecía un lugar en su vida que no se había ganado. Dijo que había estado tan atrapada en esta idea de un verdadero padre que había perdido de vista lo que realmente importaba. Me dijo que lamentaba la forma en que me trató, por presionarme y por acusarme de tratar de controlarla con dinero. Dijo que ahora sabía que yo solo estaba tratando de protegerla y darle la mejor vida posible. Luego rompió a llorar y me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Al escuchar esas palabras de María, me golpearon fuerte. Había estado esperando escucharlas, pero ahora que ella estaba frente a mí, disculpándose, le dije a María que necesitaba tiempo para procesar todo. No estaba seguro de si podría perdonar y olvidar.
Lo dije mientras entendía que ella estaba en un lugar difícil, las cosas que dijo aún me dolían profundamente. Asintió y dijo que no esperaba que la perdonara de inmediato, pero que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Entonces, María comenzó a hablar sobre su matrimonio con Paul. Las cosas no iban bien, la boda había sido un desastre y las consecuencias habían sido aún peores. Estaban pasando dificultades financieras debido a la boda reducida y las deudas que habían asumido para que se realizara sin mi ayuda. Paul estaba resentido, no solo con María, sino con toda la situación entre Jorge y yo. El drama que había ensombrecido lo que se suponía que era el momento más feliz de sus vidas. María confesó que se sentía atrapada. No sabía cómo arreglar su matrimonio ni a dónde acudir en busca de ayuda. El estrés la estaba devorando viva y estaba aterrorizada de que su matrimonio se estuviera desmoronando antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. Para empeorar las cosas, Jorge no había desaparecido por completo. Todavía estaba por ahí, haciéndole promesas a María de que la ayudaría financieramente y estaría allí para ella, pero en el fondo, María sabía que probablemente eran promesas vacías. Jorge tenía un historial de hacer grandes gestos que nunca se materializaban y María estaba empezando a ver a través de ellos. Sin embargo, estaba confundida y vulnerable, y una parte de ella todavía quería creer que Jorge podía cambiar. Admitió que ya no sabía en quién confiar y que tenía miedo de tomar decisiones equivocadas. Me pidió consejo, ayuda y orientación, las mismas cosas que había rechazado de mí antes. Mientras tanto, el resto de la familia no había estado ociosa. Los miembros de la familia extendida habían estado chismorreando sobre toda la situación. Todos tenían una opinión, y nada de eso fue útil. La hermana de Fiona me llamó de la nada para ofrecerme consejos sobre cómo manejar a María. Intenté ignorar el ruido, pero no fue fácil. Todos parecían pensar que sabían que era lo mejor, pero ninguno de ellos estaba viviendo esta pesadilla. María me pidió ayuda de una manera que nunca pensé que escucharía. Quería que la ayudara a arreglar el desastre en el que estaba. Dijo que sabía que tenía que hacer las cosas bien, no solo conmigo, sino también con Paul. Quería arreglar su matrimonio, encontrar una manera de seguir adelante, pero no sabía cómo hacerlo por su cuenta. Prometió que, si la ayudaba, haría todo lo posible por reconstruir nuestra relación. Dijo que estaba dispuesta a ir a terapia, a tener conversaciones difíciles y a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Todo lo que quería era una oportunidad de hacer las cosas bien. No le di una respuesta a María de inmediato. Le dije que tenía que pensarlo, que hablaría con Fiona y Mateo. Ella entendió y se fue esa noche. Me senté con Fiona y Mateo y les conté todo. Fiona se sintió aliviada de que María se hubiera acercado, pero no quería que yo me volviera a lastimar. Le preocupaba que, si ayudábamos demasiado a María, eso podría permitirle volver a caer en viejos patrones. Mateo, por otro lado, era más protector. Todavía estaba enojado con María y no estaba seguro de si ella merecía otra oportunidad después de todo lo que nos había hecho pasar. Hablamos durante horas, de ida y vuelta. Al final, todo se redujo a una simple pregunta: ¿estaba dispuesto a correr el riesgo de volver a lastimarme para ayudar a mi hija? Antes de tomar cualquier decisión, decidí adoptar un enfoque más proactivo con Jorge. No podía soportar la idea de que él siguiera interfiriendo en la vida de María, especialmente ahora que ella estaba empezando a verlo tal como era realmente. Así que hablé con un abogado sobre el dinero que Jorge había robado del fondo de la boda de María. Teníamos pruebas, gracias al investigador que contrató Mateo, y decidimos emprender acciones legales contra él. No se trataba del dinero, se trataba de enviarle un mensaje a Jorge de que no podía seguir manipulando y lastimando a María. También era una forma de protegerla de caer nuevamente en sus garras. El abogado dijo que teníamos un caso sólido y, si bien no sería fácil, valía la pena seguir adelante. Me aseguré de contarle a María lo que estaba haciendo y por qué. Se sorprendió al principio, pero entendió e incluso me agradeció por ello. Después de pensarlo mucho, finalmente tomé mi decisión. Le dije a María que estaba dispuesto a ayudarla, pero que había condiciones. Primero, tenía que ir a terapia, no solo a terapia individual, sino también a terapia de pareja con Paul. Segundo, necesitaban trabajar en su matrimonio y averiguar si realmente podían hacer que funcionara. Le dije que, si quería mi ayuda, tenía que cortar los lazos con Jorge por completo, ya no creer en sus promesas vacías ni dejar que él regresara a su vida. Le dije que, si no podía hacer eso, no podría ayudarla porque solo causaría más dolor a todos los involucrados. Finalmente, le dije que esta era su última oportunidad. Estaba dispuesto a perdonarla y seguir adelante, pero, si ella traicionaba mi confianza nuevamente, no sabía si alguna vez podría recuperarme de eso. Ella necesitaba entender que, aunque la amaba, no podía seguir poniéndome en una posición para ser lastimado. María aceptó todas mis condiciones sin dudarlo y dijo que estaba lista para hacer los cambios necesarios. Quería demostrarme a mí y a ella misma que podía ser la hija que merecía. El siguiente paso fue reunir a toda la familia. Tuvimos una reunión con María, Paul, Fiona, Mateo y conmigo. Fue la primera vez que todos habíamos estado en la misma habitación desde la boda. Comenzamos discutiendo lo que había sucedido, con todos compartiendo su perspectiva. Fue difícil, hubo muchas lágrimas, muchas disculpas y muchas emociones. Paul admitió que había estado luchando con resentimiento, no solo hacia María, sino hacia toda su familia.
Sintió que lo habían arrastrado a una situación que no podía controlar y que lo había hecho cuestionar su matrimonio. Sorprendentemente, Mateo fue quien rompió el hielo. Le dijo a María que, aunque aún estaba enojado, extrañaba a su hermana y quería encontrar una manera de seguir adelante. Eso pareció abrir la puerta para que el resto de nosotros comenzara a hablar más abiertamente. Al final de la reunión, teníamos un plan en marcha. María y Paul comenzarían la terapia de inmediato, y todos trabajaríamos para reconstruir nuestras relaciones. No iba a ser fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había esperanza. Unas semanas después, tuvimos nuestra primera cena familiar desde la boda. Al principio fue incómodo, pero a medida que avanzaba la noche, sentimos que empezábamos a encontrar nuestro ritmo nuevamente. María todavía estaba lidiando con las consecuencias de su matrimonio, y Paul estaba luchando por dejar de lado su resentimiento, pero había señales de que estaban comenzando a superarlo. La terapia estaba ayudando y, aunque todavía tenían un largo camino por recorrer, estaban comprometidos a intentarlo. Aún hay algunos problemas. El resentimiento de Paul no ha desaparecido por completo, y puedo decir que todavía está enojado conmigo. Lo entiendo. No estuve exactamente en su esquina durante el fiasco de la boda, y sé que eso dejó una marca. Mateo, por otro lado, es más protector que nunca. Vigila de cerca a María, asegurándose de que no vuelva a caer en viejos hábitos. Lo aprecio, pero me preocupa que pueda estar aferrándose a su enojo con demasiada fuerza. Así que, ahí es donde estamos ahora, Reddit. He decidido ayudar a María, pero con condiciones que espero protejan tanto a ella como al resto de la familia. Esta será probablemente mi última actualización, ya que estoy listo para concentrarme en mi familia. Gracias por leer y por todo el apoyo y los consejos que me han brindado hasta ahora. Significa más para mí de lo que creen. En esta cuenta subimos las historias completas. Síguenos para más videos.